Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, bienvenidos sean todos en esta mañana. Vivir fielmente como cristianos nos puede dar la tranquilidad, nos puede dar la confianza, nos puede dar la certeza de que recibiremos la corona de la vida eterna, de que estaremos para siempre con el Señor. Y de ahí la importancia, hermanos, de reconocer la necesidad de permanecer fiel a Dios. La importancia de permanecer fiel, y es lo que hemos estado mencionando en estas últimas lecciones. Hermanos, hermanas, cuando los tiempos se tornen complicados, se tornen difíciles, cuando nuestra vida estemos atravesando, pasando por diversas pruebas, por problemas de diversas índoles, cuando el desánimo trate de apoderarse de nosotros, podemos con certeza levantar nuestra mirada al cielo y recordar que el Señor Jesucristo prometió que allá en la casa del Padre Él iba a ir a preparar lugar para nosotros, para que donde Él estuviese, nosotros también pudiésemos estar. Hermanos, esa promesa es del Señor Jesucristo, de tal manera que debemos recordar que si somos fieles, todo nuestro esfuerzo se verá recompensado con creces allá en la patria celestial. Vale la pena luchar, vale la pena esforzarse, vale la pena trabajar, ¿sí? Independientemente de las circunstancias de nuestra vida, de qué tan grande o qué tan pesada sea la cruz que nos toque cargar, vale la pena. El Señor, hermanos, nos pagará conforme a nuestras obras. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por mucho que suframos, por mucho que batallemos, por mucho que experimentemos aflicciones en esta vida, hermanos, vale la pena permanecer fiel a Dios, porque la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse es algo sumamente grande. Hermanos, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso la importancia de permanecer fiel al Señor. Y estamos diciendo, hermanos, estamos reconociendo a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, que ser fiel es posible. No debemos verlo, hermanos, como un objetivo inalcanzable para el ser humano. Por supuesto que podemos permanecer fiel a Dios todo el tiempo de nuestra vida en este mundo. Claro que sí. Y la Biblia, hermanos, nos enseña lo que implica ser fiel a Dios. ¿Sí? Ser fiel a Dios no se limita a una sola cosa o a dos o tres, ¿verdad? Es una forma de vida. El cristianismo, hermanos, que nosotros debemos vivir es una forma de vida. Y hay muchos aspectos en los cuales Dios nos enseña a través de su palabra en qué consiste esa fidelidad que debemos nosotros demostrar al Señor. Santiago, hermanos, nos dice algo importante en cuanto a esto y dice que es necesario ser hacedores de la palabra. Allí Santiago capítulo 1, versículo 25, dice así, Santiago 1, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Verso 26, es bien importante, hermanos, porque aquí Santiago de una forma muy sabia y muy elocuente, muy sencilla de entender, nos ilustra, hermanos, de una manera práctica cómo llevar a cabo, ¿verdad? Esto que está diciendo aquí en el verso 25, el ser hacedores de la obra. Dice el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y luego dice en el 27, la religión pura y sin mácula es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estamos afirmando, hermanos, lo que la Escritura dice en cuanto a que el cristianismo es algo práctico y que la fidelidad se demuestra en estos aspectos que en diversas partes de la Escritura y particularmente en el Nuevo Testamento se nos dice, ¿verdad? Cómo llevarlo a la obra. Y aquí Santiago, hermanos, nos da tres áreas que implican el ser hacedor fiel de la palabra y no solamente oidor.
Y empieza Santiago, hermanos, diciendo algo muy importante en cuanto a cómo ser hacedor. Una cosa que menciona aquí, hermanos, es el hecho de que nuestra lengua debe de armonizar con nuestra religiosidad. Dice, si alguno se cree religioso, alguno afirma ser religioso, pero no refrena su lengua, la religión del tal, dice, es vana. Sí. Debe de haber una armonía entre lo que decimos ser y nuestra lengua, en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo lo decimos. Cuando dice ahí Santiago, hermanos, religiosos, si alguno se cree religioso, la palabra religioso tiene que ver con los ritos que una persona practica o con los actos externos en los cuales demuestra su fe. Si alguno se cree religioso, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, algunos actos externos que nosotros como cristianos podemos llevar a cabo y demostramos nuestra religiosidad. Por ejemplo, el día de hoy, aquí estamos reunidos. Es una manera de demostrar nuestra fe al Señor. Aquí estamos congregados en este local. La gente nos ve llegar en nuestros coches, bajarnos, entrar a este lugar y salir a cierta hora. Dice, ahí va la gente a la iglesia. ¿Okay? Estamos aquí dentro de este edificio, estamos orando como lo hicimos en esta mañana, cantando a Dios, hemos depositado nuestra ofrenda, hemos tomado la cena del Señor y ahora estamos aquí ocupando un lugar en estas bancas, escuchando una porción de la palabra del Señor. ¿Sí? Son actos que continuamente estamos llevando a cabo y está perfecto, tenemos que hacerlo así. Es parte primordial, importantísima en la vida de un creyente, de un discípulo de Jesús. Pero cuando, hermanos, dice Santiago aquí, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que al salir de este lugar, después de haber realizado todos estos actos que acabo de mencionar, nos vamos a nuestra casa, nos vamos y durante la semana tenemos una lengua desenfrenada. Dice Santiago, no refrena su lengua. Después de haber realizado todos estos actos, de haber demostrado nuestra religiosidad, y nos vamos a nuestra casa y tenemos una lengua sin control, o usamos un lenguaje que no es propio de los hijos de Dios, si hablamos mal los unos de los otros, si murmuramos, si criticamos, si chismeamos, si mentimos, dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos y la religión del tal es vana. Todo lo que hizo, por muy puntual que haya sido para estar ahí reunido, por muy bonito que haya cantado, por muy elocuentes oraciones que haya dirigido, hermanos, todo lo que hizo, dice Santiago, es en vano, esa religión es vana. Esos actos externos, ese servicio es vano si no refrena su lengua. Sí. Otra vez, hermanos, nuestro cristianismo es una forma de vida y es algo que se demuestra no solamente a través de este tipo de actos religiosos, sino también a través de este tipo de cuestiones, como menciona Santiago, el refrenar nuestra lengua. ¿Sí? Todo nuestro servicio externo, hermanos, sería vano si no aprendemos a controlar, a dominar nuestra lengua. Y recuerden que todo lo que hablamos sale del corazón. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice así también el apóstol Pedro, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrene su lengua para las cosas malas. Hermanos, limitémosla. Tengamos dominio propio en cuestión de lo que decimos cuando no es algo bueno, cuando no es algo correcto. Dice en Efesios también el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo lo que salga de nuestra boca, todo lo que pronuncie nuestros labios, debe de ser bueno, debe de ser de beneficio para los demás, debe de ser para edificación, no palabras corrompidas. Y podemos ver cómo tanto Santiago como Pedro como Pablo armonizan en cuanto a este principio elemental de un fiel cristiano. Ahí se demuestra, hermanos, nuestra fidelidad al Señor. La otra cosa que menciona Santiago tiene que ver también con el hacer bien a los demás. ¿Sí? Dice otra vez en el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y podemos ver, hermanos, cómo lo contrario a lo mencionado en el versículo anterior, una religión vana, ¿verdad? Lo contrario de eso es una religión pura y sin mácula. ¿Y cuál es esa? ¿Sí? ¿Cuál es esa religiosidad que nosotros debemos de practicar como fieles cristianos al Señor? Bueno, dice aquí, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Sí? Esto es algo bien importante. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que nosotros tenemos que ser compasivos. Tenemos que ayudar, tenemos que compartir de lo que tenemos con aquellos menos afortunados. Visitar, hermanos, no es simplemente ir a ver a alguien. Y yo quiero que entendamos bien este punto. Visitar, hermanos, cuando dice Santiago, no se trata de una visita social. ¿Sí? No se limita en ese sentido. Es bueno visitarnos unos a otros, pero no es de lo que está hablando aquí Santiago. No es una visita social. Visitar es ayudar a aquellos que están en tribulación. Visitar es atender necesidades. Visitar es cuidar de ellos. Sí. Eso es el punto que está aquí enfatizando. Sí. En aquel tiempo, hermanos, las viudas y los huérfanos eran por lo general, digamos, el sector más vulnerable en la sociedad. Era la gente más desprotegida, las viudas, los huérfanos, ¿sí? Los más necesitados. De tal manera, hermanos, que nuestra religiosidad, nuestro servicio que ofrecemos a Dios, como en este día, ¿verdad? Nuestra asistencia, nuestros himnos, nuestras oraciones, todo lo que hemos ofrecido debe de ir de la mano precisamente con nuestra benevolencia hacia aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. ¿Sí? Para que haya una armonía entre esa religión que profesamos y nuestra vida. ¿Sí? Y no solamente, hermanos, esto se limita a viudas y huérfanos. Otra vez repito, era la gente más vulnerable en aquel tiempo. Había viudas, hay mandamientos, hermanos, para la iglesia en relación a las viudas y también muy específicos para los hijos de las viudas y los nietos de las viudas. Pero, hermanos, no se limita simplemente a esta categoría de personas, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad?, necesita de nuestra ayuda, entre nuestros hermanos o aún la gente cercana que no sea parte de la iglesia y en nosotros está el poder ayudar, debemos de hacerlo, debemos. Y quiero poner un ejemplo, hermanos, práctico. Imagínese usted a una hermana de aquí de la congregación que ha estado enferma, ya tiene varios días enferma, nos enteramos, ¿verdad? Y usted decide ir a visitarla a su casa y usted llega y la encuentra en cama. Se siente mal. Ya tiene una semana batallando con problemas de salud. ¿Sí? Y usted entra a su casa y su casa está desordenada. Es obvio que no tiene el ánimo, no tiene las fuerzas, no tiene la salud para ponerse a barrer, a trapear, a recoger su casa.
Usted ve. ¿Sí? Echa una mirada hacia la cocina y se da cuenta que allí el zinc está lleno de platos sin lavar, trastes sucios. ¿Sí? Los botes de la ropa sucia están rebosando también. Es como si no hubiera mujer en casa porque ella está enferma. Sí. Los niños tienen hambre. No hay comida preparada. Están llorando. El esposo anda trabajando. Y ella está batallando en su casa. Y es una hermana aquí de la congregación. Y usted llega, le hace compañía unos 20 minutos y se despide de ella. Y le dice, bueno, que te mejores, que Dios te bendiga. Hermanos, ¿usted ha cumplido el mandamiento de visitarla? Podrá decir, ya la visité, ¿verdad? Ya fui a verla. ¿Es a lo que se refiere Santiago? No. Visitar no es simplemente una cortesía social de ir a ver a alguien. Visitar tiene que ver con ayudar. Y no necesariamente, hermanos, otra vez estamos limitados a huérfanos, a viudas. No hay huérfanos aquí o no hay viudas que estén pasando por tribulaciones. Puede ser que sí las haya, pero no necesariamente. Les di este caso de esta mujer, ¿verdad? Y su esposo no puede estar ahí porque tiene compromiso también de ir a trabajar. Y es que queda en casa batallando. Bueno, visitar tiene que ver, hermanos, con ayudar. La fidelidad al Señor, hermanos, muchas veces se demuestra involucrándose en ayudar a los demás. ¿Qué tan fieles o no somos? Bueno, son detalles en los cuales nosotros podemos poner en práctica ese cristianismo que Dios demanda de nosotros. En Mateo 25, versículo 31, hermanos, este concepto muy práctico del cual habla Santiago es algo que va a ser vital, va a ser un factor determinante en el juicio final cuando venga Cristo con los ángeles. Hermanos, de esto dependerá en gran medida si nosotros vamos a estar a la izquierda o vamos a estar a la derecha, si estaremos con las ovejas o estaremos con los cabritos, si iremos al reino eterno preparado para nosotros o al lago que arde con fuego y azufre, preparado para el diablo y los ángeles, sus ángeles. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Porque fui forastero y me recogisteis. Porque estuve desnudo y me cubristeis. Porque estuve enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos en la cárcel o enfermo y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dirá el Señor. ¿Sí? De allí, hermanos, otra vez recalco que para tener la seguridad, la certeza de que un día, hermanos, estaremos para siempre con el Señor, es importante mantenernos fiel, ¿sí?
todos los días de nuestra vida, demostrar fidelidad a Dios. Y aquí, hermanos, es claro, esto es parte de la fidelidad. Y Dios lo va a recompensar otra vez con creces. Y vale la pena. Decíamos en los estudios que tenemos por la tarde, hermanos, el servir muchas veces no es fácil, implica incomodarse uno, implica esforzarse, implica invertir tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, pero vale la pena. Dios nos va a recompensar. ¿Sí? Y aquí, en ese gran día, hermanos, sin lugar a dudas será. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6 verso 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, ¿sí? Porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Ese es el punto, hermanos, que está enfatizando aquí Santiago también, que es parte de cómo nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y la otra cosa que menciona también Santiago, hermanos, es guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y esta es otra forma importantísima en que un cristiano también demuestra que es fiel a Dios. Que es fiel. Y quiero, hermanos, enfatizar el hecho de que cada una de las cosas que hemos mencionado, ¿sí?, tanto ahorita como en la lección anterior, todas son igualmente importantes, todas, así como el guardarse sin mancha del mundo, en la misma proporción. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces hay algunos que tienen la idea de que simplemente siendo una buena persona, siendo un hombre o una mujer generosa, ¿verdad?, que hace el bien a su prójimo, que eso es suficiente. Como hablábamos ahorita, ¿verdad?, de visitar a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones. Y piensan muchos que ya nada más con eso basta. Pero no es así, ¿verdad? Aquellos que piensan que el estilo de vida que llevan no es tan importante siempre y cuando le hagas el bien a los demás, están en un error. Y aquí Santiago refuta esta idea. También igualmente importante es guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Hay quienes piensan que tú puedes ser un adúltero, puedes ser un idólatra, puedes ser un borracho, puedes ser un homosexual, puedes ser un mentiroso, pero eso no es tan importante siempre y cuando tú le hagas el bien a tu prójimo. Con que hagas buenas obras, con eso ya es suficiente. Tu forma de vida no es tan importante. No es cierto. También es parte de la fidelidad a Dios. ¿Sí? Guardarse sin mancha del mundo. A veces, hermanos, decimos a nuestros hijos recién bañaditos, recién cambiaditos, decimos, por ejemplo, el domingo por la mañana, nos preparamos para la reunión de la iglesia, andan los papás alistando a los niños y cuídate esa ropa, no te vayas a ensuciar, no te vayas a manchar. Y hasta parece hecho adrede, es lo primero que pasa, ¿verdad? Rápido ya se ensució la ropa el niño y anda uno a la carrera cambiándolo otra vez. Qué difícil es para un niño guardarse sin mancha, ¿verdad? Cuando está recién cambiadito y máxime si van a desayunar, a comer. Es difícil. Bueno, hermanos, exactamente es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. El cristiano, la cristiana, cuando obedece al evangelio de Jesucristo, es lavado en la sangre de Cristo. Es santificado, es purificado, es justificado. Ahora está revestido de Cristo. Sus vestiduras son blancas, como dice en Apocalipsis. Blancas. Sí. Y Dios nos dice, guárdate sin mancha del mundo. No te vayas a ensuciar tus vestiduras. Mantente limpio. Y a veces qué difícil es para muchos, hermanos, así como para un niño, tal parece que a veces para nosotros también suele ser muy difícil. Es cierto, hermanos, vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, donde hay tentaciones a diestra y a siniestra, donde hay toda clase de pecado, de inmundicias, de malos deseos,
toda clase de cosas que contaminan fácilmente al hombre, y ahí vivimos muchas veces. ¿Sí? Y es a veces complicado, pero no imposible. ¿Sí? Debemos llevar una vida, hermanos, una vida apartada de esa clase de cosas. Un cristiano fiel se esfuerza de verdad, diligentemente, cada día, por mantenerse alejado de todo aquello que amenace su santidad, que amenace su pureza. ¿Sí? Si hay algo riesgoso, peligroso, que pueda ensuciarnos, mancharnos, nos apartamos, nos alejamos. Así debe de ser espiritualmente. Un cristiano debe de esforzarse de tal manera por guardarse sin mancha del mundo. Romanos capítulo 12, verso 2 dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Y cuando dice no os conforméis, dice la Biblia de las Américas, no os adaptéis a este mundo, a la forma de vida de la gente. ¿Sí? Habituados al pecado, habituados a toda clase de vicios. No quieras ser como ellos, ese es el punto. Esa forma de vida no es para ti. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Juan también dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo que no importa el estilo de vida que uno lleve? Por supuesto que sí. El amor del Padre, dice, no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que no amemos al mundo. Sí. Bien importante, hermanos, para alcanzar el cielo, para disfrutar de la vida eterna que el Señor ha prometido. Debemos guardarnos sin mancha, debemos evitar amar al mundo, evitar las cosas que en él hay. Debemos permanecer en santidad. También dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, note usted, sin la cual nadie verá al Señor. Y quien ha definido el concepto santidad es Dios, no es el hombre quien dice si Él es santo o no es santo, es Dios. ¿Sí? Quien dice que es bueno y que es malo es Dios. Quien define lo que es el pecado es Dios, no somos nosotros. Y si nosotros practicamos el pecado, hermanos, no vivimos en santidad. Y sin santidad no podremos ver a Dios. ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más implica fidelidad? Fidelidad implica, hermanos, cumplir con la encomienda de predicar el Evangelio. Ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18, dijo el Señor Jesús, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, parte indispensable de la vida fiel de un cristiano es la proclamación del Evangelio, el poder de Dios para salvar, hablar a las personas de Cristo, guiarlas a la salvación mediante la enseñanza de la palabra. Esto es parte de nuestra fidelidad. Es un mandamiento, hermanos, para cada discípulo de Jesús, para cada cristiano. Todos tenemos la responsabilidad de hacer este trabajo. Y siempre, hermanos, debemos tener la buena disposición de hablarle a las personas. ¿Sí? Yo no puedo ser un cristiano fiel si yo no tengo esa disposición. Si yo no anhelo, si yo no deseo compartir el Evangelio con las personas. ¿Sí?
Es cierto, hermanos, y lo hemos visto, no toda clase de persona, no toda clase de oyente es buena tierra. No todos definitivamente obedecerán al Evangelio, ¿verdad? Y habrá otros que lo obedecerán y se apartarán. El Señor así lo dijo, por los afanes de este siglo, por las tribulaciones, las pruebas, y se apartan. Es cierto, y es muy decepcionante ver este tipo de situaciones, de casos. Pero, hermanos, nuestro deber es sembrar la semilla, es hablarle a las personas, es enseñarles, es cumplir con la comisión del Señor. Ese es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. En Juan capítulo 4, versículo 35, dijo el Señor, hablando, ¿verdad?, respecto a la gente ahí en Samaria, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Sí. Hermanos, cuando el Señor les declara estas palabras a sus discípulos, les está diciendo que es necesario muchas veces aprender a reconocer el tiempo de la cosecha. Sí. Alzad vuestros ojos, dice, y mirad los campos. Ya están blancos, ya están listos. Y es que alrededor de nosotros, hermanos, puede haber personas que estén dispuestas a oír, pero no alzamos a veces nuestros ojos, ¿sí? A veces no miramos, ¿verdad?, esos campos o esas oportunidades. A veces hay familiares, hay amigos, hay compañeros en el trabajo, en la escuela, vecinos, conocidos o hasta desconocidos también. Los cristianos tenemos que aprender a alzar nuestros ojos y tenemos que aprender a reconocer todas las oportunidades que estén frente a nosotros. Es lo que está diciendo el Señor. Había oportunidad ahí. El Señor dice, miren. Muchas situaciones, hermanos, yo creo que usted ha experimentado o ha vivido este tipo de cuestiones. Yo en particular, hermanos, me he dado cuenta de muchas situaciones diversas que a veces, hermanos, no aprovechamos. A veces hay gente que ha leído la Biblia. ¿Sí? La leen. ¿Sí? Aunque no tienen el entendimiento completo de lo que están leyendo. Como aquel eunuco, ¿se acuerdan? Que iba leyendo la Escritura. ¿Sí? Pero no entendía bien a bien de quién hablaba el profeta. Sí. Y entonces, hermanos, Felipe le explicó más detalladamente, ¿verdad?, la profecía, y de ahí partió para hablarle del Evangelio, y aquel hombre se bautizó. Pero a veces hay gente que tiene cierto conocimiento de la Escritura, ¿verdad?, que la ha leído, pero hay cosas que no le quedan en claro, y hermanos, a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Son oportunidades. A veces hay personas que tienen un conocimiento de la palabra de Dios, aunque no es un conocimiento del todo correcto. ¿Sí? No es. Y nos damos cuenta. ¿Y qué hay que hacer? Hay que exponerles más exactamente el camino de Dios, como lo hicieron Priscila y Aquila con Apolos. ¿Sí? Y era un hombre poderoso en las Escrituras. Conocía, ¿sí?, pero solamente lo concerniente al bautismo de Juan. Entonces, viene este matrimonio, ¿verdad? Lo toman aparte, le enseñan, le explican, ¿verdad? Y ahora, hermanos, Apolos es un instrumento sumamente útil, ¿verdad?, en la edificación de las iglesias. Pero bien importante, ¿verdad? Ellos vieron, alzaron sus ojos, miraron la oportunidad y la aprovecharon. A veces hay personas que no están satisfechas con el error. Personas, hermanos, sinceras que desean la verdad y que donde se encuentran sienten un vacío que no ha sido llenado.
Y es que, hermanos, solamente la verdad nos hace libres, solamente la verdad es capaz de satisfacer plenamente nuestra alma. Y yo he conocido personas así. Y han sido doctrinadas de cierta manera equivocada y ellos no están satisfechos. ¿Sí? Un hermano ahí en Matamoros, ¿verdad? Estaban yendo los testigos a estudiar a su casa, pero él no estaba satisfecho con la enseñanza. No estaba, ¿verdad? Antes de que fuera cristiano. Y empezamos a platicar, ¿verdad? En el trabajo empezamos a hablar de la enseñanza verdadera, del evangelio verdadero, ¿verdad? Y gracias a Dios ahora, ¿verdad? Es un instrumento sumamente útil en la obra del Señor. Pero muchas personas no están satisfechos. Me platicaba una hermana que ella también recibía estudio de estas personas y decía, es que yo me quiero bautizar. Es que yo he leído, yo conozco y era activa con ellos, pero no estaba bautizada. Dice, yo quiero ser bautizada. Y yo veo aquí, ¿verdad? Todos los casos de conversión y fueron bautizados y en ese momento. Y ellos decían, no, es que tienes que esperarte más tiempo. Y tienes que esperarte. Y ellos iban a decirle cuándo ya podía. Conoció a unos hermanos en Cristo, le predicaron el evangelio, le bautizaron. Y gracias a Dios la hermana persevera. Pero, hermanos, cuando nosotros conocemos la verdad, hermanos, el error no satisface, no nos llena nuestra alma. Cuando conocemos la verdad. A veces hay personas que simplemente están cansadas del pecado, que desean cambiar sus vidas. A veces hay otras que están pasando por problemas, a veces en su matrimonio o por problemas en la familia con los hijos o situaciones difíciles de enfermedad, pérdidas de seres queridos, etcétera, y están receptivos a la palabra de Dios. Dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Sí. Tenemos que tener esa visión para identificar todas las oportunidades que se presenten a nuestro alrededor, hermanos, para predicarle a las personas. Y a veces simplemente, hermanos, predicándole nos damos cuenta, ¿verdad? De detalles como estos que acabo de mencionar. El punto es que debemos aprender a ser observadores todo el tiempo y estar constantemente buscando oportunidades para la predicación de la palabra. Esto, hermanos, es parte importante de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra fidelidad como discípulos de Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, hay tantas cosas. Permitiendo a Cristo la dirección de nuestra vida, la dirección absoluta. El Señor, hermanos, a través de su palabra nos ha dejado dirección de cómo vivir en cada ámbito, en cada esfera de nuestra vida. La fidelidad a Dios la demostramos cuando somos obedientes a todas las instrucciones, hermanos, que tenemos de comportamiento, de responsabilidad, de deber, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, en el matrimonio y en el hogar. Dice ahí en Colosenses 3:18, casadas. ¿Aquí hay mujeres casadas en este lugar? Sí las hay. Dice, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Luego dice, maridos. ¿Aquí hay maridos en este lugar? Sí los hay. Dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dice, hijos. ¿Aquí hay hijos? Sí los hay. Dice, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 21, padres, aquí hay padres. Bueno, dice el Señor, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y el Señor, hermanos, nos deja instrucciones, repito, para vivir correctamente en cada ámbito de nuestra vida. Si verdaderamente somos fieles, hermanos, estas instrucciones no entrarán por aquí y saldrán por acá. ¿Sí?
Seremos hacedores, seremos obedientes, permitiremos que Cristo, hermanos, encamine nuestros pasos, dirija nuestra vida. El apóstol Pedro dice en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 1, asimismo vosotras mujeres, ¿sí? Aquí hay mujeres, sí, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto es lo que dice Dios. Las mujeres fieles a Dios obedecen este mandamiento. Versículo 7, vosotros maridos igualmente, ¿sí? Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? ¿Importa nuestro estilo de vida? Claro que sí importa. Si nuestras solas oraciones, hermanos, tienen estorbo, si no somos fieles a estos mandamientos que Dios nos da, hermanos, ¿cuánto más? Hermanos, ¿no tendremos estorbo para entrar al cielo? Por supuesto que sí. Aquí se demuestra la fidelidad, aún, hermanos, en el ámbito del hogar, del matrimonio, las relaciones de la familia. Siendo buenos empleados y buenos patrones. Dice ahí en el capítulo 6 de Efesios, versículo 5, dice, siervos. Somos siervos, somos empleados, trabajadores, tenemos patrón. Dice, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Luego dice el 9, y vosotros amos. ¿Tiene usted empleados? ¿Tiene trabajadores bajo su mando, bajo sus órdenes? Dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sí? Tanto como empleados, como patrones, hermanos, sea cual sea nuestra situación, tenemos nosotros también mandamiento de Dios. Y ahí, en la obediencia a ese tipo de cuestiones, también demostramos fidelidad al Señor. Sujetándonos a las autoridades, por supuesto, dice en Romanos 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, ahora tenemos nuevo presidente en este país. Y mucha gente protestará, y mucha gente saldrá a las calles a hacer desmanes, y mucha gente dirá, no es mi presidente. Yo no lo reconozco como mi presidente. Eso es lo que dice Dios. ¿Sí? Dice, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y hay leyes que tenemos que obedecer en cada país, cada ciudad, ¿verdad? Y nosotros demostramos que somos fieles a Dios cuando nos sujetamos a esta autoridad. Hermanos, el cristianismo no se limita a un par de cosas nada más. El cristianismo es una forma de vida. Toda nuestra vida debe de estar influenciada por el Señor, por su palabra. Para poder llegar al cielo necesitamos ser fieles en todas las cosas. Pudiéramos, hermanos, pasarnos todo el día citando textos que hablan acerca de la fidelidad de un cristiano. Hermanos, Dios ha dejado un plan de salvación, hermanos, amigos, perfecto, que tenemos que obedecer toda persona. Es muy importante entender, hermanos, perseverar en la fe para poder alcanzar la vida eterna. Gracias a Dios, hermanos, que este plan es tan perfecto que si nosotros llegamos a fallar o llegamos a estar cortos ante la voluntad de Dios, o nosotros llegamos a tropezar, hermanos, Dios provee para nosotros perdón de pecados. Si nos arrepentimos de corazón y corregimos, enmendamos nuestra vida, el Señor nos perdona y podemos tener la confianza, la seguridad de una vida eterna en el cielo. Hermanos, gracias por su atención a este mensaje, que Dios les bendiga. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno número